Estamos hoy aquí empezando un nuevo mes y el Señor me da una palabra muy bonita para esta semana, palabra que está en el Antiguo Testamento y hace referencia, va muy de la mano al tema que tratamos el mes pasado, en el mes de febrero, acerca de, siga Miller, acerca de lo esencial. Hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que son esenciales en la vida del ser humano. Y hay una historia bien bonita en la Biblia. Sigan, por favor, sigan, aquí hay espacio adelante. El mes pasado veamos el tema de lo esencial. Muchas veces nosotros sacrificamos lo esencial por lo urgente. Y eso no debe ser así. Porque lo urgente siempre va a estar, pero lo esencial es lo que tenemos que mantener tú y yo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Lo esencial para nosotros es la oración. Por encima de la comida, no tengo que comer, pero primero lleno mi alma, lleno mi espíritu, busco la presencia de Dios. Lo esencial está por encima aún de nuestra propia salud. Estamos enfermos, pero vamos a orar, vamos a clamar, no nos vamos a quedar postrados en una posición en que no, vamos a orar. Estoy enfermo, pero el Señor puede hacer un milagro. Estoy enfermo, pero el Señor puede extender su mano, su diestra de poder y me puede levantar. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. Yo quiero que en esta mañana me acompañen, por favor, al segundo libro de Reyes. El que no tenga una Biblia, levante su mano, por favor. Segunda carta del libro de los Reyes, por favor. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 8 al 17. Y vamos a trabajar hoy una historia bien bonita. La historia de Eliseo y la tsunamita. Vamos a ver cuántas tsunamitas el Señor ha colocado en esta casa esta mañana. Libro de Reyes, segundo libro de Reyes, perdón, capítulo 4, versículos 8 al 16. ¿Ya la encontraron? Nos colocamos en pie en reverencia a la palabra, Señor. Padre, en esta mañana leemos tu palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y la palabra nos dice así para esta mañana. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra, para esta mañana. Y oro, Dios de los cielos, para que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Dios del cielo, venga como espada de doble filo y penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, Señor, y nos haga entender y discernir los pensamientos y las maquinaciones de nuestro corazón. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Para los que no saben, el nombre de Eliseo significa en el hebreo: Dios es salvación.
Lo interesante de esta historia es que en la época que el profeta Eliseo estaba caminando sobre la tierra, el pueblo de Israel estaba en una condición espiritualmente muerto. No había sino una sola voz de Dios en el planeta Tierra, y más en esa parte del mundo que era Israel. Dios no hablaba con nadie más sino solamente con Eliseo, ni con los sacerdotes. El pueblo estaba a oscuras, el pueblo estaba en tinieblas, el pueblo no tenía dirección. Donde no hay dirección, dice la palabra de Dios, que el pueblo se pierde y se extravía. Sin embargo, esta mujer dice que cada vez que veía a este varón, ella lo invitaba, le insistía a que viniese a comer a su casa. Algo había en este hombre que le causaba curiosidad y hacía que esta mujer lo invitara. Mis amados, debe ser una condición en nosotros que lo de Dios nos atraiga. No importa lo que tengamos, porque aquí la palabra de Dios me dice que esta mujer era una mujer importante. Una mujer importante en la Biblia, en la época de Israel, era una mujer adinerada, acaudalada, una mujer con posesiones materiales, con dinero, con siervos, como la misma palabra nos lo ratifica más adelante. Pero muchas veces vemos que lo material no llena lo espiritual, no llena lo de Dios. Y esta mujer estaba tal vez, dice que su marido era viejo, aparentemente tenía las comodidades, tenía el dinero, tenía siervos, tenía cultivos, ganado, tenía todo, pero había algo en su corazón, había algo en su casa que no lo compraba con el dinero. Y eso sigue pasando hoy en día, hermano. El dinero no lo compra todo. El dinero te compra una casa, te compra un carro, te compra el bienestar, te compra la comodidad, pero no te da la paz. Y esta mujer tenía dinero, tenía, era reconocida porque el profeta, más adelante cuando lo estamos leyendo, dice que si quiere que él va y la presenta o habla por ella ante el rey o ante el general del ejército. Le dice, no, yo no necesito porque yo vivo entre mi pueblo. O sea, esta mujer era reconocida dentro del pueblo. Ella no, por su posición social, tenía fácil acceso al rey y al general del ejército. Entonces, no necesitaba aparentemente nada en lo material, pero había una falencia en su corazón. Había un problema en su casa que el dinero no lo llenaba. Había un problema en su relación con su esposo que el dinero no lo llenaba. La Biblia no dice si tenían o no tenían problema. Simplemente dice que ella le llamaba insistentemente. Hermano, cuando hay una alma sedienta, anda buscando la presencia de Dios. Como estábamos cantando ahorita, mi alma tiene sed de Dios. Cuando usted está buscando por aquí, cuando usted está buscando por allá, cuando usted está buscando incrementar sus finanzas, cuando usted está buscando crear nuevas fuentes de ingreso, cuando usted está queriendo buscar y buscar, lo que su alma le está pidiendo es presencia de Dios. Su alma le está pidiendo es lo de Dios, porque por más tesoros que usted amase, por más riquezas que usted gane, eso no le va a dar la paz. Y fíjese que esta mujer logró discernir que este varón era un varón santo de Dios. Se dio cuenta, aunque hasta ese momento ese hombre no había hecho ningún milagro en su casa. Tal vez ella haya podido escuchar que él era el profeta, que tal vez había hecho milagros, porque antes de esta historia hay milagros que le había hecho antes. Pero en ese momento tal vez ella no lo veía por la parte de Israel donde se encontraba, en Sunén. Y dice esta mujer que le dijo a su esposo, hagamos. O sea, esta mujer era una mujer virtuosa, una mujer sabia, porque ella vio, dijo, necesito traer la presencia de Dios a esta casa. Necesito traer lo de Dios a esta casa, pero yo no lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Y dice, cuando usted pues le dice que le dijo a su esposo, hagamos. ¿Qué quiere decir? Que involucró a su familia, involucró a los miembros de su casa. Mis amados, nosotros todos estamos llamados a involucrar a toda la familia y entre todos pedir la presencia de Dios. La oración se ha perdido en las casas últimamente. Hoy en día ya ni oramos por los alimentos. Es muy triste ver que llega la hora de la comida, se sirve la comida y un niño arranca para la alcoba a ver su programa favorito, el papá se queda con el celular en el comedor, la niña arranca para la sala, mira su programa favorito y la mamá por la presa se queda en la cocina comiendo. Necesitamos recuperar ese espacio de comunión, de coinonía, donde debe estar sentada la familia compartiendo un plato de comida.
Necesitamos que Dios sea el centro de ese plato de comida, que Dios sea el que ministre esa comida, tanto material como espiritual en nuestras casas. Y esa mujer lo que hizo fue que invitó a su marido y le pidió que creara un aposento. Para los que no saben, en la época de Israel, hacer un aposento era una construcción especial que se hacía en la parte superior de la casa. Y ese aposento se hacía con exclusividad para una persona. Me explico. Si se hacía para este profeta, era para él. El único que podía dormir, estuviera o no estuviera, era el profeta. Si llegaba la mamá de la señora, si llegaba la suegra, si llegaba la tía, si llegaba, nadie más podía dormir en ese aposento, sino a la persona para la cual fue construido, pensado o diseñado ese aposento. Eso era algo muy sagrado dentro de la religión, dentro de la cultura judía. Ella creó un espacio para el hombre de Dios. Y eso es lo que yo les quiero a ustedes enseñar esta mañana, que abramos un espacio en nuestra casa para las cosas de Dios. Esta mujer creó un aposento y no fue un aposento común y corriente. No solamente involucró a su esposo a que lo edificaran, sino que también le dice más adelante, pongamos. O sea, ¿cómo lo vamos a amoblar? Y me gusta por lo que dice en el Salmo 127, 1. Dice, si Jehová, perdón, no, es Proverbios 14.1, empezamos con Proverbios 14.1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es la que debe ser encargada, recuerda que estamos hablando de la tsunamita, la mujer es la encargada de establecer el orden en su casa, que es lo primordial. Así como la mujer se preocupa que hace falta sal, hace falta aceite, hace falta implementos de aseo, hace falta aquí, hace falta también la mujer debe ser la encargada de motivar a este varón, a este hombre, porque él es sacerdote, a traerlo de Dios. Mi hijo, levántese que es tiempo de orar. Mi hijo, levántese porque ya lleva 10 horas durmiendo y es tiempo de buscar a Dios. Es la mujer, ella fue la que le involucró al marido. El hombre trabajaba, tenía criados, tenía siervos, tenía tierras, tenía animales, pero ella fue la que lo invitó, le dijo, hagamos. Ella no lo hizo solo. Entonces la mujer, mis queridas mujeres, son las mujeres que tienen que muchas veces llamar y animar a sus maridos para orar, para buscar lo de Dios. Porque nosotros los hombres, por nuestras obligaciones, tendemos a enfocarnos en cosas muy explícitas, cosas muy concretas. Desafortunadamente hoy en día el celular está haciendo estragos en nosotros los hombres. Como un celular y nos quedamos horas ahí. Nos quedamos pegados horas mirando cosas sin oficio, cosas sin argumento, hasta corriendo el peligro de poder caer en pecado. Entonces la mujer tiene que decirle, mijo, vamos a ponernos a orar, hagamos algo productivo por la casa. Estamos bien, tenemos comida, usted tiene trabajo, yo tengo trabajo, nuestros niños están bien, pero tenemos que seguir orando para que este bienestar que tenemos se siga manteniendo. No esperemos que el enemigo nos golpee. Esta mujer tenía riquezas, era una mujer pudiente, era una mujer reconocida. Sin embargo, vio la necesidad de traerlo de Dios a su casa. Entonces, mis amadas, yo les pido en el nombre de Jesús que se pongan en la raya y que llamen a estos hombres y los ayuden a levantarse, porque el hombre es la cabeza del hogar y es el sacerdote, es el que tiene que invitar a las mujeres a orar, vamos para la iglesia, levántate temprano, alistemos los niños, vamos al templo. Pero es la mujer la que tiene que tomar la iniciativa hasta que este hombre se levante y entienda el rol que tiene delante de la presencia de Dios. Que nosotros hombres tenemos responsabilidad delante de Dios por nuestra esposa y nuestros hijos. Por eso la palabra dice que Él nos dio una ayuda idónea. Ustedes son ayuda idónea, ustedes son los que nos están empujando. Así como nos empujan a trabajar, se necesita, hace falta, necesito esto. Así también invítenos, motívenos, empújanos para buscar lo de Dios. Ustedes motivan al hombre para que traiga más plata. Quiero una sala más grande, quiero un comedor más bonito, me gustaron un par de zapatos, lo están empujando a que trabaje más, ¿verdad? Asimismo, motívenlo para que traigan más la presencia de Dios. O sea, yo necesito que usted me traiga una palabra de Dios, pero son ustedes, mujeres. Pídanle a Dios sabiduría para hablarle a esos hombres cómo traerlo de Dios. Y esta mujer empezó a construir un aposento. Entonces, el aposento es un lugar privado solo para personas muy especiales. Esta mujer preparó un aposento y ahí no iba a dormir más sino el profeta y su siervo cada vez que venían. Ahí nadie más tenía acceso. Que llegó el viajero, que llegó la mamá, que llegó la tía, sorry, van a dormir en la sala o le haremos
un espacio en medio de la cama, pero el aposento es para lo privado, nos habla de intimidad. Un aposento es algo íntimo, donde no entran más, sino la persona para la cual es reservada y para el que lo fabricó, para el quien lo preparó. Y esta mujer empezó a, entendió que si ella tenía los bienes, tenía las riquezas, pero le faltaba la presencia de Dios. Acompáñenme por favor esta mañana al Salmo 127.1. Lo están colocando aquí en la pantalla para que no se distraigan. Dice así la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta mujer sabía que tenían dinero, tenían propiedades, tenían siervos, tenían tierras, pero faltaba la presencia de Jehová en su casa. Faltaba la presencia de Dios en medio de su hogar. Faltaba lo de Dios para traer armonía, para traer paz. Porque no es sinónimo de bendición las riquezas materiales, hermano. Porque hay gente que tiene mucho bien material, pero son llenos de odio, de rabia, de resentimientos, de envidias. Y esta mujer estaba anhelando lo puro, lo verdadero, lo de Dios. Por eso dice la palabra: si Jehová no edificar en la casa, en vano edifican los que la, en vano bailan los que la edifican. Hermanos, nosotros tenemos que mantener, sobre todo los que tenemos hijos, la presencia de Dios en nuestra casa, por el bienestar de nuestros hijos, para no perder nuestra pequeña huerta. Tus hijos y mis hijos son nuestros semilleros, son nuestra huerta. Y si tú no estás velando por tu huerta, si tú no estás velando por tus hijos, va a venir el maligno y les va a plantar cizaña, y los va a dañar, los va a corromper y los va a destruir. Necesitamos entender que tenemos que edificar casa, en nuestra casa, para el Señor, abrirle un espacio, abrirle un lugar, abrirle un tiempo para Él, donde papá y mamá van a entrar y se van a poner a que el Señor les enseñe, que el Señor les muestre qué tienen que hacer con los dos criaturas que tienen. Nos toca, porque no podemos desconocer lo que la palabra de Dios nos dice. Estad atentos y velando, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Si usted no tiene un altar en su casa, si usted tiene un lugar para Dios, va a resultar el enemigo en su casa. Necesitamos sacar espacio para Dios. Y esta mujer le dice a su esposo: pongamos. Me gustó esas dos palabras: hagamos y pongamos. ¿Qué nos mandó a hacer? Proactivos. Tenemos que ser proactivos en las cosas que nos conciernen. Somos proactivos para el trabajo, somos proactivos para las cosas de la casa, somos proactivos para hacer el mercado, somos proactivos para ir de vacaciones. Nos proponemos muchas cosas y las logramos. Vamos a trabajar fuertemente y en diciembre nos vamos para vacaciones. Gloria a Dios. Vamos a proponernos, vamos a trabajar y vamos a comprar otro carro. Gloria a Dios. Pero asimismo, con ese empeño, con esa seriedad, con ese esfuerzo y con esa dedicación, propongan traer las cosas de Dios a su casa. Así como se empeñan y trabajan y sacrifican la ida al restaurante, dejan de comprarse un par de zapatos más aunque los necesitan, por ahorrar para comprar el carro, asimismo saquen tiempo para querer y adquirir y atesorar lo de Dios en sus casas. Porque al final del ejercicio, los beneficiados van a ser ustedes y sus hijos. Amén. Y dice esta mujer que lo primero que ella pensó fue en colocar cama. ¿Qué tipifica cama? La cama tipifica un lugar de intimidad, de descanso. Ese lugar que usted va a trabajar en su vida, ese lugar que usted va a colocar en su corazón, ese lugar que usted va a hacer en su casa, es un lugar de intimidad. Es un lugar donde usted va a poder abrir su corazón y le va a poder manifestar a Dios todas sus debilidades, todos sus temores, todas sus angustias. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer en su cama, para que el Señor pueda hacer en su vida, para que Él pueda restaurar su hogar. Mire lo que nos dice en el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor quiere y anhela que aprendamos a tener intimidad con Él. Él quiere que nosotros aprendamos a desnudar nuestra alma delante de su presencia. Que le podamos decir al Señor qué es lo que hay en mi corazón, de qué estamos sufriendo, de qué estamos padeciendo en el momento, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Él necesita que tú y yo desnudemos nuestra alma.
Reconozcamos que le fallamos, reconozcamos que cometemos errores, que reconozcamos que tenemos pecado, porque tenemos pecado que muchas veces hacemos como el gato, lo tapamos, lo ocultamos. Y Dios necesita que nosotros saquemos eso a luz para que Él pueda orar. Perdónenme, no me miren por favor. Santo de la gloria. Dios necesita que nos pongamos a cuentas con Él. Todos los días, eso no es de cada 8 días. No es cada vez que yo vengo al templo. Yo veo aquí gente llorando, veo gente aquí quebrantada, pidiéndole a Dios perdón por los errores de la semana que pasó. Quiere y desea que eso sea a diario. Padre de la gloria. Dios necesita que mantengamos a diario nuestras cuentas con Dios, porque a diario pecamos. La palabra dice que en verdad no hay justo que no peque, no hay justo que no se equivoque. Nos vamos a equivocar. No nos levantamos con el ánimo de pecar, porque yo no creo que nadie se levante con ese propósito. Pero pecamos, erramos, fallamos en decisiones, fallamos con el hecho de simplemente sentarnos a comer y no darle gracias a Dios. Pecamos con el hecho de abrir los ojos y lo primero que hacemos es mirar el celular. Dile, Señor, gracias por este día, gracias por la noche, gracias por mi familia. Pecamos por eso. Ay, Dios mío. Salmos 32:8 nos dice, perdón, antes de llegar allá, luego de pensar esta mujer en la cama, que es un lugar de intimidad donde tenemos que abrir nuestro corazón, a sincerarnos con Dios, ella pensó en colocar una mesa. ¿Qué tipifica la mesa? La mesa tipifica enseñanza, esperanza, provisión. Fíjese lo que estaba. La mujer tenía provisión material, pero necesitaba la provisión espiritual. Como decía la pastora esta mañana, una palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Una palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ven, sígame y te haré pescador de hombres. Te haré pescador de hombres. Esa palabra que Jesús le dijo a Pedro le cambió, le transicionó su vida para siempre. Porque 2000 años después de su muerte se sigue hablando del apóstol Pedro. Una palabra. Y así mismo el Señor está dando palabras todos los días, para ti y para mí. La responsabilidad tuya es salir a buscar esa palabra cada día. Y esa palabra el Señor te la va a dar a ti en la intimidad, en el secreto, en la enseñanza, en la lectura de la palabra. Dice en el Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está interesado en salvar tu alma y salvar mi alma. Y Él te va a enseñar, Él te va a mostrar por dónde estás andando mal. Él te va a mostrar, y tienes que dejar estas amistades, tienes que dejar estos hábitos, tienes que apartarte de aquella gente, tienes que redireccionar. Ese trabajo que tienes no te conviene, no te lo di yo. Pero es Dios el que te va a enseñar, porque muchas veces nos lo dice la esposa, nos lo dicen nuestros hijos, nos lo dicen nuestros compañeros y no le creemos, porque pensamos que tenemos la razón. Por eso Dios en la intimidad y en la enseñanza Él nos va a hacer entender, porque muchas veces no le entendemos ni al mismo hombre. Pero Dios sí tiene la capacidad, tiene los argumentos y tiene el poder para hacer entender a ti y a mí que estamos en un error. Necesitamos que Él nos enseñe. Nuestra oración debe ser, Señor, fija tu mirada sobre mí y enséñame tu camino. Todos los días, hermano. Todos los días necesitamos la guianza, la luz, la dirección de Dios para no pecar, para no equivocarnos, para andar por los caminos de justicia que Dios tiene para ti y para mí. Hay caminos de justicia que el Señor ha preparado que muchas veces los obviamos o los saltamos porque se nos parecen tediosos o nos parecen aburridos. Qué harto ir a la iglesia un domingo, pudiéndome quedar en la casa, y más cuando llovió. Y más si estoy yo un poquito agripado, no, quedémonos pobrecitos. Y Dios nos va a decir que una palabra de Él nos va a ayudar y nos va a cambiar. Amén. Necesitamos entender que el que tiene la razón y el estilo de vida para usted y para mí es Dios, hermano. Nosotros como seres humanos pensamos, planificamos, proyectamos un estilo de vida, pero muchas veces lo hemos proyectado fuera de los planes de Dios. Y por eso es que batallamos.
Y por eso es que sufrimos, y por eso es que muchas veces damos vueltas y vueltas como el pueblo de Israel, que duró 40 años y no vieron la bendición, porque se empeñaron en lo que ellos quisieron, mas no en lo que Dios tenía para ellos. La invitación en esta mañana es que no sigamos dando vueltas, sino que aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios. Pero para eso necesitamos un lugar de intimidad. Un lugar de intimidad es un lugar secreto, un lugar donde se habla a baja voz, porque hay intimidad y secreto. Es en la oración donde tú vas a poder abrir tu corazón y explicarle, y le vas a poder decir: Señor, enséñame, háblame a través de tu palabra. Este es el método que Dios estableció para hablarte a ti y a mí y a todo ser humano. Es la palabra. Yo aquí les doy una enseñanza, pero Dios les va a ser más explícito, les va a hablar a su corazón. Yo siempre le he dicho a la iglesia, yo llegué a los pies de Cristo y yo seguía tomando, ya no me tomaba la botella de aguardiente, sino me tomaba un cuarto. Porque pues ya como no me emborrachaba tanto ya, entonces el cuarto me dejaba copetón, contentico, hablaba con toda la gente y chévere. Hasta que Dios un día leyendo en ayuno, llegué al libro de Corintios, donde dice que el borracho, el adúltero, el afeminado, el mentiroso, no heredará el reino de los cielos. Yo sentí esa palabra que llegó a mi corazón. Porque no me dijo borracho mi esposa, no me dijo borracho el pastor, no me dijeron borracho mis amigos, fue Dios el que me dijo que yo era un borracho. Aunque yo tomaba cada 8 días, ya no era de todos los días. O en ocasiones me ajuiciaba más, entonces ya era cada 15 días, 2 veces al mes. Pero me hizo ver que esas 2 veces al mes, para Dios yo era un borracho. Entonces la palabra es la que te va a enseñar a ti y a mí. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Una palabra de parte de Dios te va a consolar. Una palabra de parte de Dios, contraste, te va a dar esperanza. Te va a dar descanso en medio de ese desierto que tú estés caminando a diario. Una palabra de Dios te va a permitir dormir tranquilo. Una palabra de Dios va a traer dirección para tu vida. Una palabra de Dios te va a permitir liberarte del dolor, de la angustia, de la ansiedad. Una palabra de Dios tiene ese poder. Pero si tú no lees la palabra, si tú no buscas de Dios, si tú no lo invitas a tu casa, si tú no le abres un aposento en tu corazón, ¿cómo vas a pretender que Dios te ayude? ¿Cómo vas a pretender que Dios haga algo en tu vida? El lugar de intimidad es que si tú le entregas tu corazón al Señor, el número uno en tu corazón tiene que ser Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Eso es lo que Dios está buscando, que tú le entregues su corazón. Queremos entregarle nuestra voluntad, pero nuestra voluntad es maleable. Nosotros hacemos las cosas cuando nos conviene. Hacemos las cosas cuando nos parecen llamativas. Hacemos las cosas cuando estoy de buen humor. Pero cuando tú entregas tu corazón, tú sigues a Dios a donde sea. Y muchas veces, en lo natural, una mujer se apega a un hombre así no le veía futuro. No tiene estudio, no sabe hablar, no tiene nada que hacer, pero se enamoró y se pega con ese hombre. ¿Cómo más no le vamos a entregar el corazón a Dios sabiendo que es todopoderoso, que es eterno, que todo lo que Él se propone para nosotros lo cumple, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros? ¿Por qué no entregarle nuestro corazón al Señor? Él está pidiendo tu corazón y está pidiendo mi corazón. Porque es que por eso Él nos dice en la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Necesitamos entregarle el corazón a nuestro Señor. Amén. Luego ella empezó en la silla. ¿Qué tipifica la silla en la época de Israel? Es un sitio de honor y de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que ella iba a acatar lo que ese siervo de Dios, ese profeta de Dios le fuera a decir. En la época de Israel, los que se sentaban eran los que estaban en autoridad, los que tenían el poder. Los demás recibían la instrucción de pie o a los pies de su maestro. La palabra dice que Pablo fue instruido, capacitado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los profetas más grandes, maestros más grandes de la palabra, y él le enseñaba a la gente, a sus alumnos, y todos se sentaban a los pies de él. Interesante cómo es la cultura hebrea, la cultura judía, en comparación a nosotros. Jamás los equiparaban. El alumno con el maestro es el maestro y los demás estaban bajo su autoridad. Amén. Entonces,
Santiago 4:7 nos dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. El Señor quiere darte victoria a ti sobre todas las maldiciones, sobre todo lo que ha llegado a tu vida, lo que ha llegado a tu casa, lo que están portando tus hijos, las circunstancias que has tenido que vivir. Dios, si tú te sometes a Dios, Dios te va a dar la victoria. Si tú te sometes, si tú le crees, si tú confías de corazón en Dios, Él te va a levantar. Pero necesitamos entregarle nuestro corazón. Necesitamos sacar esos tiempos de intimidad. Necesitamos que Él nos enseñe, pero también necesitamos someternos, obedecernos a la palabra. Si el Señor dice en su palabra que hay que perdonar, hermano, tenemos que perdonar. El perdón no es gratuito. El perdón no es condicional. Si yo quiero o no quiero, si me parece o no me parece. Tengo y debo y tengo que perdonar. Sencillo. Con Dios son esas dos opciones. No podemos condicionar la palabra de Dios. Es que esta palabra no me gusta. Esta palabra es muy fuerte. En una ocasión los siervos del maestro le dijeron: Señor, tu palabra es muy fuerte, se están yendo. Le dijo: si quieren también váyanse ustedes. Hermano, la palabra de Dios no es para cuestionarla. Yo no voy a acomodarla ni a torcerlo a mi parecer, sino yo tengo que decir y hacer lo que la palabra de Dios me dice. Tú tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice. Mi función aquí es explicarle y enseñarle, pero la decisión suya es, si decide creerle a Dios, obedecerla y vivirla, hermano. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice que tú y yo vamos a ser juzgados por la palabra. Tú y yo vamos a ser pesados por la palabra. Allá no va a llegar que fue que yo vi, que no, va a ser la palabra. Nos van a poner, yo veo, yo analizo, como en una balanza. Tú en una esquina y al otro lado van a poner la palabra. Vamos a ser pesados, pasados por la palabra. Esa mujer grita amén. Amén, aleluya, grita esa niña. Sí, dice. Sometámonos a Dios, hermano. Necesitamos someternos a Dios. Entendamos que tú y yo estamos de paso por esta tierra. Estamos de paso. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como la flor del campo, que en la mañana nacemos y que en la tarde nos secamos y perecemos. Entonces el único que es eterno, el único que siempre ha permanecido y el que siempre va a permanecer es Dios. Él siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad, hermano. Él tiene la razón, Él tiene los mejores planes para usted y para mí. Pero necesitamos que someternos a Dios, hermano. Necesitamos dejar esa independencia. La tierra está como está porque todo el mundo ha querido hacer una religión. Eso es lo que es la religión. Ser cristiano no es religión. Si usted cree, si usted dice, yo soy religioso y soy cristiano, no. Ser cristiano es una relación. Religión es el que sigue una serie de preceptos y de costumbres y de tradiciones de hombres. Aquí no estamos siguiendo la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de que aquí el Papa dijo, de que no, aquí estamos hablando de lo que dice la palabra y vivimos y explicamos y enseñamos y nos esforzamos por hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Religión es el que se inventan caminos, por eso hay tanta doctrina de hombres. Se inventan el camino, el paso 1, el paso 2, el paso 3 para llegar a Dios. Aquí no hay ningún paso. El único paso es que humillaos a Dios y resistid al diablo. Y Él se acercará a vosotros. Buscad a Dios y Él se dejará hallar. El que de madrugada me buscare, yo le escucharé y yo me revelaré a Él. Sencillo. Dios no está buscando, no está poniéndonos cosas extremadamente elevadas. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8. ¿Por qué necesitamos someternos a Dios? Mira lo que nos dice la palabra. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Por eso es que necesitamos humillarnos a Dios. Él es el que nos va a levantar. El dinero no te va a levantar. El dinero te da simplemente reconocimiento y te va a añadir un poco de gente interesada. A ver qué puede obtener de ti. Esta mujer tenía reconocimiento, no tenía necesidad que hablaran por ella ante el rey, no tenía necesidad que hablaran de ella ante el general, porque ellos sabían quién era ella. Es más, llegaban ahí tal vez a pedirle favores. Ella necesitaba lo de Dios. Ella entendió que el dinero, que la fama, que el reconocimiento no le daba la paz que solamente le daba a Dios. Y por eso se propuso crear un aposento
para tener intimidad con Dios, para poder escuchar a Dios y para poder entender lo que Dios tenía para su vida, hermano. Tal vez usted y yo estemos dando vueltas en ese desierto. Yo tardé casi 40 años en entender que yo no era una rueda suelta, que Dios tenía un propósito para mi vida. Pero mientras que yo llegué y entendí eso, padecí mucho, hasta el punto de que Dios permitió que me dieran un tiro en el pecho. Yo soy un milagro, yo estoy vivo aquí porque Dios me guardó la vida para hacerme entender que Él tenía un plan y un propósito para mi vida. Hermano, deja de ser rebelde, deja de ser desobediente y entrégale tu vida al Señor. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe para dónde te quiere llevar. Si yo le pregunto a ustedes qué quieren hacer mañana, trabajar, pero tal vez Dios quiere hacer algo mejor contigo. Amén. Entonces Dios es el que nos levanta. Él levanta al polvo al pobre y al menesteroso. Y luego pensó en otra cosa más, la última, el candelero. Esto sí me fascinó. Candelero es una sola luz. Y la luz, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el principio dice que en el principio era la luz y que no, que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y el verbo es la palabra. Una sola luz quiere que usted se va a guiar por la guianza de la palabra. Ella no pidió un candelabro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre candelero y candelabro? Candelero es una sola luz, candelabro son dos o más luces. Hay gente que está queriendo meter lo de Dios y le está metiendo el esoterismo. ¿Qué me dice el zodiaco? ¿Qué me dice el signo zodiaco para hoy? Eso es meter otra luz a su casa. ¿Qué me dice el yoga? ¿Qué tengo que hacer yo con el yoga? Ay, que el yoga me relaja, que el yoga me da paz, que el yoga me permite esto, que el yoga me permite otro. Mentiras del diablo. ¿Qué me dicen los consejeros? Hoy en día hay mucho influencer. ¿Qué me dice el influencer aquel? ¿Qué me dice el influencer? Eso es traer otra luz a tu vida. Acostúmbrate a caminar por una sola luz, por la luz de Cristo. Dijo Jesús, yo soy la luz, la verdad y la vida eterna. Acostúmbrate por la palabra, hermano. No contamines tu cerebro con cosas que no te llevan a la verdad. No contamines tu corazón con basura de hombres, porque eso es lo que el hombre produce, basura. Por eso Dios se tomó el trabajo por un lapso de 1400 años de escribir esta preciosa palabra. Y es inalterable. Dice que cielo y tierra pasarán, mas de su palabra ni una jota perecerá, ni una jota se caerá. Meta esta luz en su corazón, meta esta luz en su mente, meta esta luz en su casa. Ponga esta luz en su boca, hable lo que dice la palabra. No llame las cosas que no son como si fueran, dice la palabra de Dios. Hebreos 12:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hable como dice la palabra de Dios. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios te quiere guiar por la palabra. Este es el mejor mapa. Este es el mejor GPS para que usted camine en victoria en esta tierra. Aquí lo tiene. A mí en lo personal me gusta mucho el GPS de apps, de Apple. Porque me ubica bien en lo terrenal, cuando manejo aquí en Atlanta. Pero cuando voy a las cosas de Dios, yo uso este GPS. Este es el infalible. Este GPS jamás me va a llevar a un problema, jamás. Es más, me va a librar de los problemas, de las dificultades, de las luchas, de las adversidades. Y si llego a caer, Él me va a sacar. Él me va a redireccionar. Él me va a mantener ubicado y enfocado hacia donde yo tengo que caminar. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Lee la palabra de Dios todos los días, mis amados. No te conformes con leerla una vez a la semana. No te conformes con leerla el día que viene a la iglesia, porque muchas veces leemos la Biblia o cogemos la Biblia el día que el pastor nos la hace dar aquí en el culto. Tenga su propia Biblia. No tenga la Biblia en el celular, porque el diablo es puerco y usted está ahí leyéndola y le empiezan a llegar los mensajes. Le empiezan a llegar los recordatorios, le empiezan a llegar los memes. No, hermano, tenga una Biblia de papel, que cuando Dios le hable usted pueda subrayarla, pueda resaltarla y tener esa palabra. Póngale la fecha el día que el Señor le dio esa palabra. Si usted está leyendo la Biblia y esa palabra tocó su corazón, resáltala, remárquela y colóquele la fecha. Ese día Dios me habló esto. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios lo que te prepara. Es la palabra de Dios la que te cualifica a ti y a mí. Por eso yo le estaba diciendo a usted que es la palabra de Dios por la que vamos a ser juzgados. La palabra de Dios, no más. Ahí no van a haber testigos, ahí no van a haber pruebas, sino la palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, porque nos hemos vuelto maestros en sentarnos a escuchar y nos quedamos dormidos. Entonces, no, yo estoy diciendo que sí, pastor, sí, sí, sí. No, haga la palabra, vívela, manifiesta, hermano, camínela, ciñase la palabra. Porque eso es lo que le va a dar peso a usted y a mí, la palabra. Es la palabra, no más. Podemos decir muchas cosas, podemos aparentar muchas cosas. Esta mujer, la tsunamita, era famosa, reconocida, estaba casada con un hombre y aparentemente tenía un hogar perfecto. Lo que estamos buscando todos, el sueño americano. Casa, carro y beca. Pero ella necesitaba lo de Dios. Lo material se va a quedar aquí, hermano. La casa, el carro, la beca y los dólares en el banco debajo del colchón. Yo se lo garantizo que se van a quedar acá. Por más que usted trabaje, por más tesoro que usted amontone, no se lo van a echar. Y si se lo echan, le tengo una buena noticia, se lo van a robar. En Colombia enterraron a un señor con un anillo muy, muy bonito, muy llamativo. Y los sepultureros se dieron cuenta. Y al otro día lo asaltaron. Lo enterraron hoy y llegaron por la noche, lo sacaron. ¿Serio? Y como no lo pudieron, se le llevaron con mano y todo. Porque no lo pudieron sacar, ya estaba inflamado el cadáver. Se lo cortaron. Vámonos. Amén. Isaías 51, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios, hermano. Yo quiero que por favor ustedes me entiendan esta mañana, que si ustedes se aferran a la palabra de Dios, Dios les va a permitir caminar en victoria. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre de carne y hueso como ustedes. Yo les estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Que así como cae la lluvia y hace brotar y germinar la tierra, así la palabra de Dios va a caer sobre tu vida y te va a hacer germinar y producir y te va a dar vida y vida en abundancia. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no la quebranta nadie. A mí me dice la escritura que había un hombre que él sí mismo se identificó como tatareto. ¿Sabe qué es tatareto, cierto? Gago. Moisés, cuando el Señor lo llamó, no, yo no sé hablar, yo soy tatareto. Pero cuando este hombre le abrió el mar se abrió. Y era tatareto. Cuando este hombre le abrió la roca produjo agua. Entonces, porque no era la palabra de él, sino la palabra de Dios, que salía a través de la boca de Moisés. Y él era tatareto en lo natural, pero cuando él hablaba la palabra de Dios, el mar se abrió y pasó el pueblo de Israel. Él era tatareto, pero cuando le abrió la roca se abrió y brotó agua. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Es la palabra de Dios lo que te va a dar poder, autoridad y bendición sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y pareciera que esta mujer hizo todo lo correcto, ¿cierto? Y dice la historia que llegó un día en que por haberle dado y haberle preparado ese aposento con tanto esmero al profeta, el profeta quiso bendecirlo, porque cuando tú haces las cosas bien hechas, Dios te va a bendecir. Así tú digas, Señor, yo tengo lo que necesito, lo que yo creo, pero Dios sí sabe lo que te hacía falta. Dios sabía que a esa mujer le faltaba un hijo. Aunque ella tal vez ya había cerrado la posibilidad de ser madre porque su marido era viejo, como Abraham o Sara. Pero Dios, a través de su profeta, le mandó decir, de a esta fecha, a un año vas a abrazar un hijo. Y fue así. Esta mujer recibió un niño. Y, wow, chévere, ¿no? O sea, hay recompensa para usted y para mí cuando hacemos las cosas bien hechas. Esta mujer recibió un hijo que tal vez nunca deseó por la condición de su marido. Pero esta mujer recibió un milagro que tal vez nunca lo había pedido por él.
pero Dios le tenía algo reservado. Quiero decirte en esta mañana que si tú buscas a Dios y tú le entregas tu vida, Dios tiene cosas grandes reservadas para ti, para tu casa, para tu familia. Porque Dios no es un Dios tacaño, Dios es un Dios que quiere bendecirte. Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Esta mujer tal vez se le había cortado la esperanza de ser madre, pero Dios la, la bendijo. Y dice la palabra de que el niño creció y un día el niño se enfermó. En el segundo libro de Reyes, el mismo libro de Reyes, capítulo 4, 18, 23, dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Murió el milagro, murió el niño. Ella entonces subió, póngale cuidado lo que hizo esta mujer. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo, el esposo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Esta mujer perdió su hijo, el hijo que nunca había pedido. El hijo que Dios le regaló se le murió. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Fue y lo llevó al lugar, al aposento, al lugar secreto. A donde lo había obtenido, fue y lo llevó allá. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que nunca abandones tu lugar secreto. Tal vez la Biblia no lo dice, pero ella tal vez cuidaba y esmeraba el lugar secreto mientras que estaba el varón de Dios. Sabía que iba a venir o escuchaba que estaba cerca y lo preparaba, lo adecuaba para que cuando él pasara tuviera un lugar cerca. Y tal vez Dios, la Biblia no lo dice, pero tal vez Dios permitió que pasara eso en su hijo para que ella volviera al lugar secreto. La enseñanza es que nunca abandones tu lugar secreto, nunca abandones el lugar de intimidad, por bien que estés. Tengo casa, tengo carro, tengo salud, tengo hijos, estoy prosperada. ¿Para qué vamos a necesitar de Dios? Jamás. Entre más tengas, más busque de Dios. Entre más bien comodidad tengas, más busque de Dios. Porque no es señal de bendición el estar bien. La señal de bendición es estar bien con Dios. Porque lo material viene y se va. La vida viene y se va, la salud viene y se va. Pero si tú buscas a Dios, vas a hallar la salud, vas a hallar la provisión, vas a hallar la sanidad, vas a hallar todo. Y esta mujer le dice a su marido: paz. Esta mujer entendió que en el lugar secreto, en la intimidad, ella iba a hallar paz. Fuera que lo sanara o fuera que no lo sanara, ella iba a obtener paz, hermano. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, así tú no lo entiendas, Él va a colocar paz en tu corazón. Es decir, que la paz de Dios, que colma todo entendimiento, gobernará tu corazón, hermano. Si tú buscas la presencia de Dios, sin importar la condición en que estés viviendo, tú vas a tener paz, hermano. No tengo trabajo, pero tienes paz. Porque muchas veces tienes trabajo y no tienes paz, no puedes dormir. Señor, no tengo carro, pero tienes paz, porque el carro no te va a dar la paz. Señor, no me han llegado los papeles, pero tienes la paz de que puedes ir y venir y estás bajo la cobertura de Dios. Esta mujer entendió que tenía que volver al lugar que había edificado para tener comunión con Dios, para hallar la paz que había dejado perder porque se distrajo con la bendición. ¿Quién no se distrae con los hijos? ¿Quién no se goza con los hijos? Todos. Pregúntale a Nahuila y Ana, que tienen ya van para el cuarto. Viven distraídos con sus 3 niños y están atentos para recibir al cuarto. Amén, hermanos. Necesitamos entender que siempre tenemos que volver a la presencia de Dios por la paz, hermano. Este mundo está muy convulsionado. Este mundo está muy agitado. Hay muchos problemas. Hay guerras aquí, hay guerras allá, hay dificultades aquí, hay crisis por allá. Pero cada vez que usted va a la presencia de Dios, tú vas a hallar paz, vas a hallar descanso, vas a hallar reposo, cosas que el mundo no te da, hermano. Necesitamos volver a la presencia de Dios. Necesitamos la paz de Dios todos los días de nuestra vida. Tengas o no tengas, te sobre o te haga falta, estés sano o estés enfermo, nunca abandones la presencia de Dios, porque de ahí emana paz, hermano.
paz para afrontar la vida como te esté llevando, afrontar la vida como te esté llegando, para superar las dificultades que te están viniendo o para seguir caminando en victoria. Necesitas la paz de Dios, la paz de Dios. Y ya para terminar, Jeremías 29:11 nos dice la palabra ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz y de bien para cada uno de nosotros, pero son Dios. Yo tengo pensamientos para mi esposa, yo tengo pensamientos para mi vida, tengo pensamientos para mis hijos, pero los pensamientos de Dios están muy por encima de los míos. Yo tengo pensamientos para mi mamá que está conmigo, tengo pensamientos para esta congregación, pero los pensamientos de Dios para todos nosotros son 10,000 veces mayores que los pensamientos míos. Yo le pido a usted encarecidamente que busque los pensamientos, la presencia de Dios. Señor, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame, muéstrame, guíame. Porque cuando tú caminas bajo la sombra del Omnipotente, aunque tú andes en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno, dice la palabra de Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a favorecer el día que caigas al foso de los leones. El día que pases por el horno de fuego, Dios te va a sacar en victoria. Es Dios, hermano, pero necesitamos caminar de la mano de Dios. Amén. Como conclusión, vamos a partir de hoy a edificar un altar en nuestra casa. Un lugar, un aposento. Yo tengo mi lugar en mi casa, mi esposa tiene su lugar, ella se mete en su closet y yo me meto en mi cuarto. Pero yo quiero que cada uno, a partir de hoy, diga, yo voy a hacer mi lugar secreto en el baño, en la sala, en la esquina, allá detrás del mueble. Pero hablan, establezcan un aposento privado para usted y Dios. Amén. Donde usted va cada mañana, va a cualquier hora del día y se mete en la presencia de Dios. Amén. Un lugar donde usted le dice, Señor, mire, tengo este problema, tengo esta angustia. Señor, estoy sin fuerzas, dame fuerzas. Porque dice la palabra de Dios que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es lo que hace Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Yo no conozco sus